La Biblia es una recopilación fascinante compuesta por 66 libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada libro tiene su propia historia y propósito, formando una narrativa continua que abarca desde la creación del mundo hasta la revelación del fin de los tiempos. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido una fuente inagotable de sabiduría, inspiración y orientación espiritual para miles de millones de personas en todo el mundo. Este guión tiene como objetivo explorar cada uno de estos libros, destacando sus principales mensajes y la importancia que cada uno de ellos tiene en la gran narrativa bíblica. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros que relatan la historia del pueblo de Israel, sus leyes, poesías y profecías. Comenzando con Génesis, el libro de los comienzos, hasta Malaquías, el último de los profetas menores, estos textos nos muestran la jornada de fe, obediencia y muchas veces rebeldía del pueblo elegido por Dios. Cada libro contribuye de manera única a la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, se enfoca en la vida y enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, y en la expansión de la Iglesia primitiva. Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan la biografía de Jesús, mientras que el libro de Hechos narra los primeros años de la Iglesia cristiana. Las epístolas de Pablo y otros apóstoles proporcionan orientaciones prácticas y teológicas para los creyentes, culminando con el Apocalipsis, que revela la visión de Juan sobre el fin de los tiempos. Al explorar la Biblia, es importante recordar que no es solo un libro religioso, sino también una obra literaria rica y diversa. Sus textos varían desde narrativas históricas hasta cánticos poéticos, desde leyes detalladas hasta visiones proféticas. Esta diversidad literaria no solo enriquece nuestra lectura, sino que también nos ayuda a comprender mejor los contextos culturales e históricos en los que estos textos fueron escritos. La Biblia fue escrita por más de 40 autores a lo largo de aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. A pesar de esta diversidad de autores y tiempos, el mensaje central de redención y amor de Dios permanece consistente y poderoso. Esta cohesión es un testimonio de la inspiración divina que los creyentes atribuyen a estos escritos sagrados. Serás guiado a través de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Exploraremos sus historias, personajes, lecciones y la relevancia continua de sus enseñanzas. Prepárate para un viaje profundo y esclarecedor a través de las páginas del libro más influyente de la historia humana. Génesis y Éxodo, el comienzo y la liberación. Génesis, el primer libro de la Biblia, es conocido como el libro de los comienzos. Relata la creación del universo por Dios, la formación de los primeros humanos, Adán y Eva, y su vida en el jardín del Edén. Este libro también narra la caída de la humanidad, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del paraíso. A partir de ahí, Génesis traza la genealogía de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, culminando con la historia de José, cuyos sueños e interpretaciones conducen a la preservación del pueblo de Israel en Egipto. El Éxodo, el segundo libro, continúa la historia de los israelitas, ahora esclavizados en Egipto. Dios escucha sus clamores y elige a Moisés para liderar la liberación del pueblo. Este libro es famoso por los eventos espectaculares que describe, incluyendo las 10 plagas de Egipto, el paso milagroso por el Mar Rojo y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Éxodo es un relato poderoso de la intervención divina y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ambos libros forman la base de la identidad del pueblo de Israel. Génesis establece el origen y la promesa de una gran nación a través de Abraham.
mientras que Éxodo muestra la realización inicial de esa promesa con la liberación del cautiverio egipcio. Estos libros también introducen temas fundamentales como la creación, el pecado, la redención y la alianza entre Dios y su pueblo. Además de las narrativas épicas, Génesis y Éxodo presentan personajes complejos y eventos que moldean la teología y la moralidad bíblica, la fe inquebrantable de Abraham, la persistencia de Moisés ante el faraón y la construcción del tabernáculo son ejemplos de cómo Dios trabaja a través de individuos para cumplir sus propósitos divinos. La historia del Éxodo es especialmente significativa, pues establece la Pascua, una celebración anual que recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud. Esta fiesta es un precursor simbólico del sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, que trae la liberación espiritual para toda la humanidad. Al estudiar Génesis y Éxodo, vemos no solo la historia de un pueblo, sino también el fundamento de muchas creencias y prácticas cristianas. Estos libros nos recuerdan la soberanía de Dios, su capacidad de redimir y transformar vidas, y su deseo de establecer una relación íntima y duradera con la humanidad. Levítico, Números y Deuteronomio, leyes y peregrinación. Levítico, el tercer libro de la Biblia, detalla las leyes y regulaciones dadas por Dios a los israelitas a través de Moisés. Este libro es esencialmente un manual para el sacerdocio levítico, estableciendo prácticas de sacrificio, rituales de purificación y festivales religiosos. Las leyes de Levítico destacan la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo viva de manera santa y separada de las naciones paganas a su alrededor. Números continúa la narrativa del viaje de los israelitas en el desierto. El título del libro se refiere a los censos realizados para contar al pueblo de Israel. Este libro describe las dificultades y desafíos enfrentados por los israelitas mientras vagan por el desierto, incluyendo rebeliones, murmuraciones y enfrentamientos con otras naciones. A pesar de las fallas humanas, Dios permanece fiel, guiando y proveyendo para su pueblo. Deuteronomio, el quinto libro, es una serie de discursos de Moisés antes de su muerte. Este libro reitera y expande las leyes dadas anteriormente, preparando a la nueva generación de israelitas para entrar en la tierra prometida. Moisés revisa la historia de Israel, reafirma la alianza con Dios y exhorta al pueblo a la obediencia. Deuteronomio es un llamado a la fidelidad y un recordatorio de las bendiciones y maldiciones asociadas a la alianza. Estos tres libros son fundamentales para entender la ley y la ética bíblica. Levítico enfatiza la importancia de la pureza y la santidad, mientras que Números muestra las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de confiar en Dios. Deuteronomio, por su parte, sintetiza y reafirma las enseñanzas anteriores, preparando al pueblo para el futuro. Los rituales y sacrificios descritos en Levítico apuntan a la necesidad de expiación y mediación entre Dios y la humanidad, temas que se cumplen plenamente en el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Las historias de Números y los discursos de Deuteronomio destacan la importancia del liderazgo espiritual y la obediencia a las leyes divinas. Levítico, Números y Deuteronomio no son solo libros de leyes antiguas, sino que son textos que establecen principios eternos de justicia, santidad y fe. Nos muestran la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de mantener una relación íntima y reverente con el Creador. Josué y Jueces, conquista y ciclo de redención. El libro de Josué narra la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. Después de cruzar el río Jordán, que Dios divide milagrosamente, los israelitas toman posesión de la tierra prometida, comenzando con la caída de Jericó. Josué lidera campañas militares contra las naciones cananeas, y la tierra se divide entre las 12 tribus de Israel. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move.
Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Este libro es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Jueces, por otro lado, relata un período de turbulencia después de la muerte de Josué. Sin un liderazgo centralizado, los israelitas repetidamente caen en pecado, adorando a dioses extranjeros. Dios, en respuesta, permite que naciones enemigas los opriman. En su aflicción, los israelitas claman a Dios, que levanta jueces para liberarlos. Este ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación se repite varias veces. Josué y Jueces presentan un contraste marcado entre la obediencia y la desobediencia. En Josué vemos el éxito y la bendición que vienen de la fidelidad a Dios. En Jueces vemos las consecuencias de la infidelidad y el abandono de las leyes divinas. Estos libros destacan la importancia del liderazgo piadoso y la necesidad constante de volver a Dios. Las historias de héroes como Débora, Gedeón y Sansón en Jueces muestran cómo Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. A pesar de las fallas y debilidades humanas, Dios permanece soberano y misericordioso, listo para rescatar a su pueblo cuando se arrepienten. Josué y Jueces juntos nos enseñan sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Nos recuerdan que, aunque podamos fallar, Dios está siempre dispuesto a redimirnos y restaurarnos. La historia de Josué muestra que la fe y el valor en Dios llevan a la victoria, mientras que Jueces nos advierte sobre los peligros de alejarnos de Dios. Estos libros no son solo registros históricos, sino que son lecciones espirituales que nos incentivan a vivir de acuerdo con los principios divinos y a confiar en la fidelidad de Dios en todas las circunstancias. Ruth, historia de lealtad y redención. El libro de Ruth es una historia corta pero poderosa, de lealtad y redención. Ambientada durante el tiempo de los jueces, la narrativa comienza con una hambruna en Israel que lleva a Elimelech y su familia a mudarse a Moab. Después de la muerte de Elimelech y sus hijos, su viuda Noemí decide regresar a Belén, acompañada por su nuera moabita, Ruth. Ruth, a pesar de ser extranjera, demuestra una devoción extraordinaria a Noemí, diciendo: «A donde tú vayas, iré. Donde tú te quedes, me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». En Belén, Ruth trabaja en los campos de Buz, un pariente de Noemí, para sustentarlas a ambas. Buz, impresionado con la lealtad de Ruth, la protege y eventualmente se casa con ella, redimiendo la propiedad de la familia de Noemí. La unión de Ruth y Buz resulta en el nacimiento de Obed, abuelo del rey David, vinculando directamente esta historia de lealtad y amor al futuro mesiánico de Israel. El libro de Ruth destaca la providencia divina y cómo Dios usa situaciones comunes para realizar sus grandes propósitos. La fe y la integridad de Ruth son recompensadas, mostrando que Dios honra a aquellos que lo buscan sinceramente. Ruth también nos enseña sobre la inclusión y la universalidad del amor de Dios. A pesar de ser moabita, Ruth es acogida en el pueblo de Israel y se convierte en una antepasada de Jesucristo. Esto ilustra que la gracia de Dios trasciende barreras étnicas y culturales y que todos son bienvenidos en su reino. La historia de Ruth es un recordatorio de que la fidelidad a Dios y a los demás puede transformar vidas y traer bendiciones duraderas. Nos anima a actuar con lealtad y amor, confiando en que Dios está trabajando en todas las circunstancias para el bien de aquellos que lo aman. Ruth es, por tanto, una joya literaria y teológica que nos habla sobre redención, amor y la providencia soberana de Dios. Su mensaje resuena a través de los siglos, inspirando fe y devoción en todas las generaciones.
1 Samuel y 2 Samuel, el surgimiento y el reinado de David. Los libros de 1 y 2 Samuel narran la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía unida. 1 Samuel comienza con el nacimiento de Samuel, el último juez y uno de los mayores profetas de Israel. Él es llamado por Dios para guiar al pueblo y ungir a su primer rey, Saúl. Saúl inicialmente tiene un reinado prometedor, pero su desobediencia a Dios lleva a su rechazo. David, inicialmente un joven pastor, se hace famoso por derrotar al gigante filisteo Goliat. Su ascenso al poder está marcado por muchos desafíos, incluyendo la persecución por parte del rey Saúl. A pesar de las adversidades, David se mantiene fiel a Dios y eventualmente es coronado rey de Israel después de la muerte de Saúl. David conquista Jerusalén y la establece como capital, trayendo el Arca de la Alianza a la ciudad. 2 Samuel se centra en el reinado de David, incluyendo sus conquistas militares, la unificación de Israel y Judá, y la construcción de un reino fuerte y centralizado. Sin embargo, la vida de David también está marcada por fallos y tragedias personales. Su pecado con Betsabé y el subsiguiente asesinato de Urías traen serias consecuencias para su familia y reino. A pesar de sus pecados, David se arrepiente sinceramente, y Dios promete que su linaje permanecerá en el trono, culminando en la llegada del Mesías. La historia de David ilustra la complejidad de la naturaleza humana y la misericordia divina. Él es un héroe y pecador, un guerrero y poeta, cuya relación con Dios moldea la historia de Israel. Estos libros son fundamentales para entender la formación de la monarquía israelita y la importancia de la fidelidad y arrepentimiento. La narrativa detalla la ascensión, caída y redención de líderes, mostrando cómo Dios puede usar hasta sus fallos para cumplir sus propósitos. La saga de David es una rica tapicería de eventos que tienen resonancia profunda en la teología y espiritualidad bíblicas. La historia de David continúa inspirando y desafiando a los lectores, ofreciendo lecciones sobre liderazgo, moralidad y fe. Sus victorias y derrotas, así como su arrepentimiento y renovación, son testimonios duraderos de la gracia de Dios y de la importancia de una vida dedicada al Señor. 1 Reyes y 2 Reyes, la gloria y la caída de los reinos. 1 y 2 Reyes continúan la historia de Israel después de la muerte de David, comenzando con el reinado de su hijo Salomón. Salomón es conocido por su sabiduría, riqueza y por la construcción del templo en Jerusalén. Sin embargo, su vida también está marcada por decisiones que llevan a Israel a la idolatría y eventual división del reino. La gloria inicial de Salomón se convierte en una advertencia contra los peligros del desvío espiritual. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en Israel al norte y Judá al sur. 1 Reyes narra la ascensión y caída de varios reyes, destacando sus acciones buenas y malas. Profetas como Elías surgen como figuras importantes, confrontando la idolatría y llamando al pueblo de vuelta a Dios. La narrativa de Elías incluye eventos milagrosos y confrontaciones dramáticas con los profetas de Baal. 2 Reyes continúa esta narrativa, documentando la decadencia moral y espiritual de ambos reinos. La idolatría y la desobediencia resultan en la conquista de Israel por Asiria y más tarde en la caída de Judá en manos de Babilonia. El templo es destruido y el pueblo es llevado al exilio, cumpliendo las advertencias de los profetas. La caída de Jerusalén es un punto culminante de tragedia en la historia bíblica. Los libros de Reyes muestran las consecuencias de la infidelidad a Dios y la importancia del liderazgo justo y piadoso. También destacan la persistente misericordia de Dios, que, a pesar de la rebeldía del pueblo, continúa enviando profetas para llamar a la restauración. El ministerio de Eliseo, sucesor de Elías, es un ejemplo continuo de la intervención divina.
Estos libros también destacan la importancia de las alianzas y la liderazgo espiritual. Reyes como Josías, que intentan reformas religiosas, muestran que hay esperanza y posibilidad de renovación, incluso en tiempos de gran apostasía. Las narrativas de reyes son un recordatorio poderoso de la necesidad de fidelidad a Dios en todas las épocas. La historia contada en Primer y Segundo Reyes es un testimonio continuo de la lucha entre la fidelidad y la infidelidad, de la liderazgo divina versus la corrupción humana. Son una crónica de advertencia y esperanza, mostrando que, incluso en la caída, hay un camino para la redención y restauración a través de la gracia de Dios. Primera Crónicas y Segunda Crónicas. Genealogías y la historia de Judá e Israel. Los libros de Primera y Segunda Crónicas recontan la historia de Israel y Judá, pero con un enfoque particular en la línea de David y en el Templo de Jerusalén. Primera Crónicas comienza con largas genealogías, conectando la creación a Abraham y detallando las tribus de Israel. Este libro enfatiza el reinado de David, sus conquistas y la preparación para la construcción del templo. La narrativa de Primera Crónicas destaca los aspectos positivos del reinado de David, omitiendo muchos de sus pecados. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Y fracasos que se detallan en Samuel. El enfoque está en la organización del culto y en la preparación de los materiales para el templo, mostrando la centralidad de la adoración en la vida nacional de Israel. El libro presenta a David como un líder devoto y visionario. Segunda Crónicas continúa con la historia de Salomón y la construcción del templo, seguida por la narrativa de los reyes de Judá. Este libro destaca las reformas religiosas y los esfuerzos para mantener la adoración pura a Dios. Reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías son elogiados por sus intentos de restaurar la fidelidad a Dios. Al recontar estos eventos, Crónicas ofrece una perspectiva espiritual, enfocándose en la importancia de la adoración correcta y en la lealtad a la alianza con Dios. Estos libros son una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, recordando a los lectores las bendiciones que vienen de la obediencia y de la adoración verdadera. El énfasis está en la continuidad de la alianza y en la importancia del templo como centro de la vida religiosa. Crónicas también sirve para animar a los exiliados que retornaron, reafirmando la continuidad de la promesa divina a pesar de los fallos pasados. La narrativa destaca la fidelidad de Dios en mantener su alianza y la importancia de un liderazgo devoto y piadoso. Las reformas de los reyes piadosos son ejemplos de cómo el retorno a la adoración genuina puede traer renovación espiritual y nacional. Estos libros son una crónica de aviso y esperanza, mostrando que incluso en la caída hay un camino para la redención y la restauración a través de la gracia de Dios. La historia de Crónicas es un testimonio continuo de la lucha entre la fidelidad y la infidelidad, del liderazgo divino frente a la corrupción humana. Son una crónica de aviso y esperanza, mostrando que, incluso en la caída, hay un camino para la redención y la restauración a través de la gracia de Dios. Esdras y Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén. Esdras y Nehemías son libros que narran el retorno de los judíos del exilio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén. Esdras, un escriba y sacerdote, lidera el segundo grupo de exiliados de vuelta a Jerusalén. Se concentra en la restauración espiritual del pueblo, restableciendo la ley de Moisés y combatiendo prácticas que amenazan la pureza religiosa.
Esdras descubre que muchos judíos que retornaron se casaron con mujeres extranjeras, comprometiendo su identidad religiosa. Lidera un movimiento de arrepentimiento y renovación de la alianza con Dios, enfatizando la importancia de la pureza y la obediencia a la ley divina. Su liderazgo espiritual es crucial para la reconstitución de la comunidad judía post-exílica. Nehemías, un oficial de la corte persa, lidera la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, enfrentando oposición y desánimo. Con determinación y fe, Nehemías completa la obra, protegiendo la ciudad e inspirando un renacimiento espiritual entre los judíos. Implementa reformas sociales y religiosas, restaurando la justicia y la adoración correcta. Estos libros destacan la importancia del liderazgo piadoso, de la fe y de la perseverancia frente a la adversidad. Muestran cómo la dedicación a Dios y a la comunidad puede superar obstáculos aparentemente intransitables. Esdras y Nehemías trabajan juntos para fortalecer la identidad y la fe del pueblo judío. La narrativa de Esdras y Nehemías es un testimonio de la fidelidad de Dios en restaurar a su pueblo. A pesar de las dificultades y la oposición, la reconstrucción de Jerusalén simboliza la renovación de la esperanza y de la fe. La dedicación de los líderes y la respuesta del pueblo muestran el poder de la unidad y de la fe en Dios. Estos libros también enseñan la importancia del liderazgo valiente y de la devoción inquebrantable. Esdras y Nehemías enfrentan desafíos tanto internos como externos, pero su confianza en Dios y su determinación resultan en la restauración de la ciudad y de la comunidad. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la acción pueden transformar circunstancias difíciles. Esther, coraje y salvación en el exilio. El libro de Esther es una narrativa emocionante de coraje y providencia divina. Situado en Persia, cuenta la historia de Esther, una joven judía que se convierte en reina y arriesga su vida para salvar a su pueblo de un plan genocida. Con la ayuda de su primo Mardoqueo, Esther expone al malvado Amán, resultando en la salvación de los judíos y en la institución de la fiesta de Purim. Esther, a pesar de ser una extranjera y huérfana, es elegida para ser reina por su belleza y gracia. Esconde su identidad judía hasta que un plan de exterminio de los judíos, elaborado por Hamán, un alto oficial del rey, amenaza a su pueblo. Mardoqueo la exhorta a intervenir, diciendo que tal vez ella haya sido colocada en el palacio para un tiempo como este. Con coraje y sabiduría, Esther se acerca al rey y revela la conspiración de Amán. El rey, furioso, ordena que Amán sea ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Los judíos son salvados, y el día de su liberación es celebrado anualmente como Purim, una fiesta de alegría y gratitud. El libro de Esther destaca la soberanía de Dios, que trabaja tras bambalinas para proteger a su pueblo. El coraje y la fe de Esther sirven como un poderoso ejemplo de cómo Dios puede usar individuos para realizar grandes hazañas, incluso en situaciones de extremo peligro. La historia es un testimonio de la providencia divina y de la importancia de la obediencia y la fe. Esther también nos enseña sobre la inclusión y la universalidad del amor de Dios. La historia de Esther es un recordatorio de que la fidelidad a Dios y a los demás puede transformar vidas y traer bendiciones duraderas. Nos anima a actuar con lealtad y amor, confiando en que Dios está trabajando en todas las circunstancias para el bien de aquellos que lo aman. Esther es, por lo tanto, una joya literaria y teológica que nos habla sobre la redención, el amor y la providencia soberana de Dios. Job, fe en medio del sufrimiento. El libro de Job es una de las obras más profundas y complejas de la Biblia, explorando temas de sufrimiento, justicia y fe. La historia comienza con Job, un hombre justo y rico que es objeto de una serie de calamidades provocadas por Satanás con el permiso de Dios. Job pierde a sus hijos, sus posesiones y su salud, pero mantiene su integridad y fe en Dios.
Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, lo visitan para confortarlo, pero terminan acusándolo de pecado oculto, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo divino. Job defiende su inocencia, insistiendo en que no hay una causa moral para sus aflicciones. Sus diálogos con los amigos revelan diferentes perspectivas sobre el sufrimiento y la justicia divina. A lo largo del libro, Job clama a Dios por respuestas, expresando su angustia y confusión. Anhela una explicación directa de Dios, cuestionando por qué los justos sufren mientras los impíos prosperan. La profundidad emocional e intelectual de los discursos de Job hace de este libro una meditación sobre la condición humana y la naturaleza del sufrimiento. Dios finalmente responde a Job no con explicaciones, sino con una serie de preguntas que destacan la vastedad y la complejidad de la creación. Dios revela su soberanía y sabiduría, recordando a Job que el entendimiento humano es limitado. Job reconoce la majestad de Dios y se arrepiente de sus quejas, siendo posteriormente restaurado en salud y posesiones, recibiendo el doble de lo que tenía antes. La historia de Job enseña lecciones importantes sobre la fe en medio del sufrimiento. Muestra que el sufrimiento no es necesariamente una señal de castigo divino y que la fidelidad a Dios puede persistir incluso en circunstancias adversas. El libro también destaca la importancia de la humildad y de la confianza en la sabiduría divina. Job es una obra maestra literaria y teológica que desafía a los lectores a considerar la profundidad de la fe y la complejidad de la vida. Su mensaje de perseverancia, humildad y confianza en Dios sigue resonando profundamente, ofreciendo consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan pruebas. Salmos, canciones de alabanza y lamento. El libro de Salmos es una recopilación de 150 canciones y oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas, desde el júbilo y la adoración hasta la desesperación y el lamento. Los salmos fueron escritos por varios autores, incluyendo a David, Asaf, los hijos de Coré y otros. Este libro es frecuentemente llamado el Himnario de Israel, y ha sido una fuente de inspiración y consuelo para generaciones de creyentes. Los Salmos están divididos en 5 libros, reflejando la estructura de los primeros 5 libros de la Biblia. Cada salmo es una expresión poética que aborda temas como la grandeza de Dios, la belleza de la creación, la justicia divina, la confesión de pecados y la búsqueda de protección y auxilio. La variedad de estilos y temas hace de los salmos una obra única y multifacética. Muchos salmos son himnos de alabanza que exaltan la majestad y la bondad de Dios. Estos cánticos celebran los hechos poderosos de Dios en la creación y en la historia de Israel, invitando a los adoradores a alabar y agradecer a Dios por su fidelidad y misericordia. Otros salmos son lamentos que expresan dolor, arrepentimiento y súplica, buscando consuelo e intervención divina en tiempos de angustia. Los salmos de David, en particular, son conocidos por su profundidad emocional y espiritual. Incluyen cánticos de adoración, oraciones por perdón y súplicas por ayuda en momentos de persecución y sufrimiento. La autenticidad y la vulnerabilidad de David en sus salmos proporcionan un modelo para la oración sincera y la devoción personal. Además de su uso en la adoración pública, los salmos también son valiosos para la meditación personal y la reflexión espiritual. Ofrecen palabras de sabiduría y aliento, ayudando a los creyentes a acercarse a Dios en todas las circunstancias. La recitación y el canto de los salmos han sido prácticas espirituales importantes a lo largo de la historia. El libro de Salmos sigue siendo una fuente vital de espiritualidad, ofreciendo un lenguaje rico y poético para la expresión de la fe. Sus cánticos y oraciones resuenan con la experiencia humana universal, conectando a los creyentes con Dios y entre sí a través de las palabras intemporales de alabanza y lamento. Proverbios, sabiduría práctica para la vida.
El libro de Proverbios es una colección de dichos y enseñanzas que ofrecen orientación práctica para la vida diaria. La mayor parte de los proverbios fue escrita por Salomón, conocido por su sabiduría, pero el libro también incluye contribuciones de otros sabios. Proverbios es un manual de instrucciones sobre cómo vivir de manera justa, prudente y piadosa. Los proverbios abordan una variedad de temas, incluyendo moralidad, ética, relaciones interpersonales, trabajo, riqueza y pobreza, entre otros. Son presentados en forma de aforismos cortos y memorables, facilitando la memorización y la aplicación práctica. La sabiduría en proverbios es frecuentemente contrastada con la insensatez, destacando las consecuencias de elecciones sabias y tontas. La apertura del libro enfatiza la importancia del temor del Señor como el principio de la sabiduría. Este concepto central se repite a lo largo de Proverbios, recordando a los lectores que la verdadera sabiduría comienza con una relación reverente con Dios. La confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos son presentadas como fundamentos para una vida exitosa y bendecida. Proverbios también aborda cuestiones de carácter e integridad. El libro exhorta a los lectores a ser honestos, justos y trabajadores y a evitar comportamientos engañosos y perezosos. La importancia de la disciplina, tanto personal como parental, es destacada como un medio de promover la sabiduría y el crecimiento moral. Las instrucciones sobre relaciones interpersonales incluyen consejos sobre amistad, matrimonio y convivencia social. Proverbios aconseja la elección cuidadosa de amigos y la importancia de mantener relaciones saludables y edificantes. El libro también ofrece orientación sobre la comunicación eficaz y la resolución de conflictos. El libro de Proverbios es una fuente rica de enseñanzas prácticas que siguen siendo relevantes para la vida moderna. Sus dichos intemporales continúan ofreciendo orientación e inspiración, ayudando a los creyentes a vivir de manera sabia y justa. Proverbios nos recuerda que la sabiduría es un don precioso que debe ser buscado diligentemente y aplicado en todas las áreas de la vida. Eclesiastés. Reflexiones sobre la vanidad de la vida. Eclesiastés es un libro de reflexión filosófica escrito por un autor que se identifica como el predicador, tradicionalmente atribuido a Salomón. El libro explora el significado y el propósito de la vida, a menudo desde una perspectiva sombría y escéptica. Eclesiastés comienza con la famosa declaración: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». El autor examina varias búsquedas humanas, como el trabajo, el placer, la sabiduría y la riqueza, concluyendo que todas son insatisfactorias y temporales. Observa que tanto los justos como los impíos enfrentan el mismo destino inevitable: la muerte. Esta visión pesimista lleva a la conclusión de que las búsquedas terrenales no pueden proporcionar el verdadero significado o satisfacción duradera. A pesar del tono a menudo melancólico, Eclesiastés también ofrece momentos de esperanza y sabiduría. El autor reconoce que hay un tiempo para todo y que la vida tiene sus momentos de alegría y belleza. Aconseja disfrutar de las cosas buenas de la vida, como el trabajo, la comida, la bebida y la compañía, como dones de Dios. El libro enfatiza la inevitabilidad de la muerte y la impermanencia de los logros humanos. Esta realidad debe llevar a los lectores a una perspectiva más humilde y reverente de la vida. El autor concluye que el mejor camino es temer a Dios y guardar sus mandamientos, pues este es el deber de toda la humanidad. Eclesiastés desafía a los lectores a reflexionar sobre las verdaderas fuentes de significado y propósito. Desconstruye las ilusiones de que la realización personal y los placeres mundanos pueden satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. En su lugar, apunta hacia la sabiduría y la reverencia a Dios como fundamentos para una vida significativa. El libro es una obra maestra de introspección y honestidad brutal, invitando a los lectores a confrontar las realidades de la existencia humana.
Sus reflexiones atemporales continúan resonando, ofreciendo un contrapunto necesario a las expectativas superficiales y materialistas de la vida moderna. Eclesiastés es, por lo tanto, una meditación profunda sobre la condición humana y la búsqueda de significado. Sus lecciones permanecen relevantes, desafiando a los lectores a reconsiderar sus prioridades y a buscar una relación más profunda con Dios. Cantar de los Cantares, un poema de amor. El Cantar de los Cantares, también conocido como Cantares de Salomón, es un poema lírico que celebra el amor romántico y la unión conyugal. Este libro es único en la Biblia por su enfoque exclusivo en el amor entre un hombre y una mujer, expresando sentimientos de deseo, alegría y deleite. Es ampliamente considerado una de las más bellas poesías de amor jamás escritas. El poema está compuesto por una serie de diálogos y monólogos entre el amado y la amada, intercalados con coros de amigos que comentan sobre la relación. El Cantar de los Cantares usa un lenguaje rico y simbólico para describir la belleza física, los sentimientos profundos y las experiencias emocionales de los amantes. Las imágenes naturales, como jardines, viñedos y animales, se usan frecuentemente para simbolizar el amor y la pasión. La identidad de los protagonistas del poema ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos interpretan el poema como una alegoría del amor de Dios por Israel o del amor de Cristo por la Iglesia. Otros ven el Cantar de los Cantares como una celebración literal del amor humano y la intimidad conyugal, destacando la bondad y la belleza del amor dentro de los límites del matrimonio. El Cantar de los Cantares destaca la pureza y la reciprocidad del amor verdadero. La relación de los amantes se caracteriza por una profunda admiración mutua, respeto y deseo de estar juntos. El poema celebra la pasión y el compromiso, mostrando que el amor verdadero es a la vez intenso y duradero. Además de su belleza poética, el Cantar de los Cantares ofrece una visión positiva y sagrada del amor y el matrimonio. Afirma que el amor romántico es una parte fundamental de la creación de Dios y que puede ser una fuente de gran alegría y realización. El poema también destaca la importancia de la exclusividad y la fidelidad en la relación conyugal. El Cantar de los Cantares es una obra maestra literaria que continúa inspirando y encantando a lectores de todo el mundo. Su celebración del amor y la unión conyugal ofrece una visión edificante y esperanzadora de la capacidad humana de amar profundamente. El poema nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un don precioso de Dios. El Cantar de los Cantares es una joya literaria y teológica que celebra el amor en su expresión más elevada y pura. Nos invita a valorar y cultivar el amor en nuestras propias relaciones, reconociéndolo como un regalo divino que enriquece y transforma nuestras vidas. Isaías, profecías del Mesías prometido. Isaías es uno de los libros más profundos y abarcadores de la Biblia, conteniendo una rica mezcla de profecías de juicio y promesas de redención. Escrito por el profeta Isaías, el libro aborda la situación política y espiritual de Judá durante los reinados de varios reyes. Isaías llama al pueblo al arrepentimiento y advierte sobre el juicio inminente debido a su desobediencia e idolatría. Una de las características más notables de Isaías es sus profecías mesiánicas. Profetiza la venida de un Salvador, nacido de una virgen, que será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 9, versículos 6 y 7, describe al futuro rey como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas profecías son vistas por los cristianos como predicciones de la venida de Jesucristo. Isaías también incluye poderosas visiones del futuro reino de Dios, donde habrá paz, justicia y restauración.
El capítulo 53 es particularmente significativo, describiendo al siervo sufriente que cargará con los pecados de la humanidad, siendo molido por nuestras transgresiones y herido por nuestras iniquidades. Este capítulo es a menudo interpretado como una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. El libro se divide en dos partes principales. Los capítulos 1 al 39 se centran en advertencias de juicio y la necesidad de arrepentimiento, mientras que los capítulos 40 al 66 se enfocan en la consolación y esperanza de redención. La segunda parte comienza con el famoso pasaje: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Isaías 40, versículo 1. Además de las profecías mesiánicas, Isaías aborda la justicia social, exhortando a los líderes y al pueblo a actuar con rectitud y compasión. Condena la opresión de los pobres y la corrupción, llamando a la verdadera adoración que se acompaña de acciones justas. Isaías destaca que la verdadera adoración a Dios se refleja en vidas transformadas y acciones que promueven la justicia y la misericordia. Isaías es un libro central en la teología cristiana y judía, ofreciendo una visión abarcadora del plan de Dios para la salvación y la redención del mundo. Sus mensajes de juicio y esperanza, de justicia y misericordia, continúan resonando profundamente, inspirando fe y devoción. Jeremías y Lamentaciones. Advertencias y lamentaciones de un profeta. Jeremías es conocido como el profeta llorón debido a su profunda tristeza por el estado espiritual y moral de Judá. Fue llamado por Dios para profetizar durante los últimos días del reino de Judá, advirtiendo sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Jeremías enfrentó gran oposición y persecución por su mensaje impopular, pero permaneció fiel a su misión. El libro de Jeremías contiene una mezcla de oráculos de juicio, llamados al arrepentimiento y promesas de esperanza futura. Jeremías acusa al pueblo y a los líderes de idolatría, injusticia y falsa seguridad en la presencia del templo. Proclama que la destrucción es inevitable debido a la persistente desobediencia del pueblo, pero también habla de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo, escrito en sus corazones. Lamentaciones es una serie de 5 poemas que expresan el dolor y la desolación causados por la destrucción de Jerusalén. Tradicionalmente atribuidos a Jeremías, estos poemas son un lamento profundo por la ciudad arruinada y su pueblo exiliado. Combinan dolor y esperanza, reconociendo la justicia del juicio de Dios mientras claman por su misericordia y restauración. El mensaje de Jeremías es un recordatorio poderoso de la importancia de la fidelidad a Dios y la sinceridad en la adoración. Desafía la confianza superficial en rituales religiosos y llama a la transformación genuina del corazón. El nuevo pacto prometido por Jeremías apunta hacia una relación más íntima y personal con Dios, basada en el perdón y la renovación interior. Jeremías también aborda temas de justicia social, condenando la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes. Insiste en que la verdadera devoción a Dios debe estar acompañada por acciones que promuevan la justicia y la compasión. La integridad y el coraje de Jeremías frente a la oposición son un ejemplo inspirador de compromiso con la verdad. Los libros de Jeremías y Lamentaciones juntos forman un testimonio profundo del sufrimiento humano y la esperanza divina. Nos recuerdan que, incluso en tiempos de juicio y desesperación, la misericordia de Dios está presente y la restauración es posible. La voz de Jeremías continúa resonando como un llamado a la autenticidad espiritual y a la justicia social. Ezequiel y Daniel, visiones y profecías en el exilio. Ezequiel fue un profeta durante el exilio babilónico, trayendo mensajes de juicio y esperanza para los exiliados de Judá. Tuvo visiones extraordinarias y recibió llamados dramáticos para profetizar, incluida la visión de los querubines y la rueda dentro de la rueda.
Ezequiel denuncia los pecados de Israel y Judá, pero también promete la futura restauración y renovación espiritual. Una de las visiones más famosas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos, donde ve huesos muertos uniéndose y recibiendo vida. Esta visión simboliza la restauración de Israel y la renovación espiritual que Dios promete a su pueblo. Ezequiel también profetiza la construcción de un nuevo templo y el regreso de la gloria de Dios a Jerusalén. Daniel es otro profeta del exilio que tuvo visiones apocalípticas y experiencias extraordinarias. Capturado como un joven y llevado a Babilonia, Daniel mantiene su fidelidad a Dios, incluso frente a grandes desafíos. Interpreta sueños y visiones para el rey Nabucodonosor y otros gobernantes, revelando la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Los eventos dramáticos en la vida de Daniel, como la supervivencia en el foso de los leones y sus amigos en el horno de fuego, muestran la protección divina y la fidelidad inquebrantable de quienes confían en Dios. Las visiones de Daniel incluyen la ascensión y caída de imperios y la venida de un reino eterno establecido por Dios. Sus profecías son vistas como precursoras del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Tanto Ezequiel como Daniel destacan la soberanía de Dios en tiempos de exilio y sufrimiento. Traen mensajes de juicio, pero también de esperanza y restauración. La fidelidad de Daniel y el coraje de Ezequiel son ejemplos inspiradores de compromiso con Dios en tiempos de adversidad. Los libros de Ezequiel y Daniel juntos ofrecen una visión abarcadora de la interacción entre lo divino y lo humano en tiempos de crisis. Nos recuerdan que, incluso en el exilio, Dios está presente y activo, y que la fe puede traer visiones de un futuro glorioso y restaurado. Los mensajes y visiones de estos profetas continúan inspirando y desafiando a los creyentes a confiar en la soberanía y el plan de Dios. Oseas a Malaquías, mensajes de los profetas menores. Los libros de los profetas menores de Oseas a Malaquías contienen mensajes de advertencia, juicio y esperanza. Estos 12 libros son llamados menores debido a su tamaño, pero sus mensajes son poderosos y significativos. Cada profeta aborda cuestiones específicas enfrentadas por Israel y Judá, pero juntos forman un panorama de la relación de Dios con su pueblo. Oseas es conocido por su matrimonio con Gomer, una mujer infiel que simboliza la infidelidad de Israel a Dios. A través de su experiencia personal, Oseas transmite el mensaje del amor incansable y redentor de Dios. Joel habla de una plaga de langostas como símbolo del juicio divino, pero también promete la efusión del Espíritu de Dios sobre toda carne. Amós condena la injusticia social y la opresión de los pobres, llamando a Israel al arrepentimiento. Abdías profetiza contra Edom, destacando la justicia de Dios contra las naciones enemigas. Jonás, uno de los profetas más conocidos, predica arrepentimiento a Nínive de manera renuente, resultando en la salvación de la ciudad. Miqueas denuncia a los líderes corruptos y anuncia el nacimiento del Mesías en Belén. Nahum profetiza la destrucción de Nínive, mientras que Habacuc cuestiona los caminos de Dios y recibe una visión de fe y justicia. Sofonías advierte sobre el día del Señor y la purificación de Judá. Ageo anima a la reconstrucción del templo después del exilio. Zacarías tiene visiones que apuntan a la venida del Mesías y la restauración de Jerusalén. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, llama al pueblo al arrepentimiento, denunciando la corrupción y la negligencia en el culto a Dios. Él profetiza la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Los mensajes de Malaquías son un llamado final a la fidelidad antes del período de silencio profético que precede al Nuevo Testamento. Estos profetas menores abordan temas de justicia social, idolatría, arrepentimiento y esperanza mesiánica. Llaman al pueblo de vuelta a una relación fiel y obediente con Dios, destacando la justicia divina y la promesa de redención.
Sus mensajes continúan siendo relevantes, desafiando a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios divinos. Oseas a Malaquías ofrecen una visión comprensiva de las interacciones de Dios con su pueblo, destacando la necesidad de justicia, fidelidad y esperanza. Estos libros menores, pero poderosos, forman un coro de voces proféticas que continúan hablando con claridad y urgencia a la humanidad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Evangelios de Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza con los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Él detalla el nacimiento virginal de Jesús, el Sermón del Monte y muchos milagros, mostrando a Jesús como el Rey esperado por los judíos. Marcos, el más corto de los evangelios, destaca a Jesús como el siervo sufriente, enfatizando sus acciones y milagros más que sus enseñanzas. Este evangelio es directo y dinámico, comenzando con el bautismo de Jesús y culminando con su crucifixión y resurrección. Marcos retrata a Jesús como el Hijo de Dios que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas, con su estilo detallado y ordenado, se enfoca en la humanidad y compasión de Jesús. Fue escrito por Lucas, un médico y compañero del apóstol Pablo. Este evangelio incluye muchas parábolas exclusivas, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo, y enfatiza el cuidado de Jesús por los marginados y pobres. Lucas presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Juan, diferente de los evangelios sinópticos, enfatiza la divinidad de Jesús, presentándolo como el Verbo que se hizo carne. Juan comienza con una profunda introducción teológica sobre la palabra eterna, e incluye largos discursos de Jesús, como el Sermón del Cenáculo. Este evangelio destaca los 7 signos de Jesús y sus declaraciones «Yo soy», revelando su carácter divino y misión redentora. Cada evangelio ofrece una perspectiva única, pero complementaria, de la vida y ministerio de Jesús. Juntos, proporcionan una visión completa de la identidad y obra de Cristo, mostrándolo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas, el siervo sufriente, el Salvador compasivo y el Hijo de Dios. Forman la base de la fe cristiana, revelando la persona y la obra de Jesús. Los evangelios no son solo relatos históricos, sino también invitaciones a la fe. Llaman a los lectores a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador, a seguir sus enseñanzas y a experimentar la vida abundante que Él ofrece. Sus narrativas continúan inspirando y transformando vidas alrededor del mundo. Hechos, epístolas y apocalipsis, la historia de la Iglesia y la revelación final. Después de los evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles narra la ascensión de Jesús y la formación de la Iglesia primitiva. Hechos destaca el papel del Espíritu Santo en el crecimiento de la Iglesia y las misiones de Pablo y otros apóstoles. El libro muestra cómo el Evangelio se expande desde Jerusalén hacia el resto del mundo, superando barreras culturales y étnicas. Hechos comienza con la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, marcando el nacimiento de la Iglesia. Pedro predica poderosamente, y miles se convierten. La Iglesia primitiva enfrenta persecuciones, pero crece rápidamente. Hechos documenta los viajes misioneros de Pablo, su dramática conversión y su incansable ministerio en varias ciudades. Las epístolas de Pablo, comenzando con Romanos y terminando con Filemón, son cartas dirigidas a iglesias e individuos. Abordan cuestiones teológicas, éticas y prácticas, ofreciendo orientación sobre la fe cristiana. Romanos, en particular, es una exposición profunda de la justicia de Dios y la salvación por la fe. Las cartas a los Corintios tratan problemas prácticos y doctrinales en la iglesia de Corinto. Las epístolas generales, escritas por otros apóstoles, incluyen Hebreos, Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda y Tercera Juan, y Judas.
Hebreos exhorta a los creyentes a perseverar en la fe, destacando la superioridad de Cristo sobre el sistema antiguo. Santiago enfatiza la fe práctica, mostrando que la verdadera fe se manifiesta en obras. Las cartas de Pedro animan a la resistencia en medio del sufrimiento, mientras que las epístolas de Juan destacan el amor y la verdad. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, una serie de visiones reveladas al apóstol Juan. Este libro profético describe la lucha final entre el bien y el mal, la victoria de Cristo y la venida del nuevo cielo y nueva tierra. Apocalipsis es un mensaje de esperanza y triunfo, asegurando a los creyentes que Dios es soberano y que la victoria final le pertenece. El Nuevo Testamento, en su totalidad, establece la nueva alianza de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Revela el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y la inauguración del reino de Dios. Sus enseñanzas y narrativas continúan guiando, inspirando y transformando vidas alrededor del mundo. El mensaje central es el Evangelio de Jesucristo, que trae salvación, reconciliación y la esperanza de vida eterna.